Tuvimos que esperar un año para poder ver la segunda parte de Wicked, que finalmente estrenó en las salas de cine. Y desde ya, gracias a que muchos hemos podido verla antes de fecha, empiezan a correr las voces de que la segunda parte es considerablemente inferior que la primera. ¿Es esto cierto? Y si es así, ¿qué pasó? Después de todo, la primera parte le dejó un buen sabor de boca no solo a los fans del musical de Broadway, que a su vez se basa en el libro de Gregory Maguire, Wicked, Memorias de una bruja mala, sino de gran parte del público en general. Y además fue la película musical más taquillera basada en un musical de Broadway, vamos, rompiendo la taquilla. ¿Qué pasó entonces con la segunda parte? ¿Qué pasó, Wicked? ¿Qué pasó? Tú antes eras chévere. Acompáñame que en este video te contaré sobre los defectos y los aciertos de Wicked for Good, dirigida nuevamente por Jon M. Chu. Empecemos por el gran elefante en la habitación, que esta es la segunda parte de una primera que ya de por sí dura lo mismo que el musical completo, o como diría yo, que han querido estirar el chicle. ¿Por qué? Respuesta mediática para profundizar en la historia y en los personajes como se merecen, y respuesta no tan glamorosa pues para pasar 2 veces por taquilla. Así, Wicked 1 se basa en el primer acto del musical y la 2 en el segundo. Que por cierto, antes de seguir en Sin Explicación, estamos cumpliendo 5 años, así que si te gustan nuestras reseñas, nuestras recomendaciones y análisis, te invito a suscribirte para que no te pierdas ningún video y que algún día Sin Explicación llegue a 200,000 suscriptores. Y sigo. A ver, en este video no habrá spoilers, puedes relajarte, pero no es secreto para nadie que la segunda parte de esta historia es mucho más sombría. Si en la primera vimos cómo se forma la bruja malvada del oeste y destapa la olla podrida que tiene Oz y su gobierno, en la segunda deberá enfrentarse a este con todo lo que eso implica. Te cuento que tuve la oportunidad de ver el estreno de Wicked for Good en una doble función junto con la primera parte. Y si bien fue bastante largo, porque pasé algo así como unas 5 horas dentro del cine, la experiencia resultó muy útil porque pude apreciar más la continuidad entre ambas películas. Y sobre esto te contaré en breve, porque forma parte de los aciertos de esta suerte de saga. Gracias a que pude sentir esta continuidad entre ambas partes, me llamó bastante la atención de algunas críticas que ya se pueden empezar a ver, que apuntan a la desconexión entre ambas películas o en todo caso a un bajón considerable respecto a la potencia y la emoción que nos dejó la primera. Y entonces se me vino a la mente la saga de películas de Harry Potter. Y permíteme la comparación. Si bien Harry Potter logra mucho mejor que nos adentremos en ese mundo mágico que las adaptaciones al cine de Wicked en su mundo mágico respectivo. Pero lo que me recordó a Harry Potter fue el hecho de que mientras las primeras películas nos presentan un mundo mágico, a Harry descubriéndolo, a Harry siendo asignado a Gryffindor, cómo compra la varita, yo qué sé, sus primeras aventuras, las últimas entregas se centran en la lucha contra Voldemort. Perdón, el que no debe ser nombrado. Pues está claro entonces que las primeras cintas serán floripondias, felices, y las últimas más oscuras, incluso más macabras. Sin embargo, en el caso de esa saga, las últimas películas no pierden fuerza por ello. Es más, toda la historia se viene arriba para regalarnos un cierre digno de la saga. En Wicked, en cambio, la fuerza que traía la primera parte es cierto que baja en esta segunda. En Wicked 1 hay muchos elementos que la sostienen. La presentación de los personajes, la Universidad Shees, la Ciudad Esmeralda, el exceso de coloridos y estímulos visuales que comenté en el video que le dediqué aquí en Sin Explicación a la primera parte. La gente quería ver cómo iban a adaptar un musical que tiene las limitaciones que tiene por el espacio en el que se desarrolla un teatro a la gran pantalla. Y aquí Jon M. Chu y compañía tiraron de verdad la casa por la ventana. Construyeron escenarios espectaculares para que no todo fuera CGI, si bien lo hay y se nota. Se trajeron a las actrices originales de la producción del musical de Broadway para rendirles su homenaje dentro de la cinta. Luego tenemos a Ariana Grande y Cynthia Erivo que cantaron en vivo en las grabaciones. Y bueno, no puedo dejar de mencionar que hubo varias canciones muy potentes, en especial Defying Gravity, que cierra la película de verdad
por todo lo alto, hace que te quieras levantar del asiento y volar como Elphaba mientras le dices al resto del cine, así desde arriba, ¡adiós, perdedores! Todo el despliegue que Hollywood es capaz de dar a las grandes producciones para que podamos quedar con la boca abierta si es que vemos la película en salas de cine, cosa que obviamente recomiendo. Pero en Wicked 2 ya sabemos lo que viene. Quizás los más fans sí quieren saber cómo adaptarán tal o cual escena, cómo será una canción en particular. Tengamos en cuenta que las películas, como estiraron el chicle, además introducen más material que el musical. Pero ya no nos sorprenden ni los colores que hacen que queramos arrancarnos los ojos, ni el talento y la química de las actrices. Y dicho sea de paso, no nos deja un gran número musical siquiera. Y ojo, esto último es muy personal, supongo que los más fanáticos habrán disfrutado de varios de ellos, en especial la canción For Good, que es clave en el desarrollo de la relación entre Elphaba y Glinda y para la trama de toda la película, si a ver vamos. Sin embargo, sobre este número, que cierra con la historia, el tono es mucho más íntimo y menos grandilocuente que el de Defying Gravity en la 1. Y si bien este es un fallo para algunos, se hizo así con toda la intención. De hecho, Jon Chu había rodado una versión más espectacular porque al parecer Universal así lo había requerido. Tomas panorámicas realizadas con grúas alternadas con Elphaba y Glinda cantando a todo pulmón, ya sabes, en continuidad con lo que vimos en la primera parte. Pero teniendo estos cortes, el director volvió a llamar a las actrices para volver a rodar, y esto según el portal The Sun. Y entonces hicieron la versión que viene al estreno, mucho más humana si se quiere, pero menos grandiosa. Y vamos a ver, en general toda la película es menos alegre y menos potente si la comparamos con la primera. Y esto responde claramente no solo a la dirección como vimos, sino al musical mismo. Creo que si algo hay que criticar no es cómo realizaron Wicked for Good, sino que el desacierto parte desde antes de rodar las películas, en el hecho de que dividieran la historia en dos partes. Porque si ya sabes que los números musicales y todo el tono del segundo acto del musical es lúgubre, pues ahí lo tienes. Pero por otro lado, esto no significa que las dos entregas no hayan tenido continuidad. En Wicked for Good vemos una historia más madura, más adulta, más cercana al libro en el que se basa todo, como bien escribieron muchos de ustedes en el primer video que hice de Wicked, que decían que esta es una historia para adultos. Definitivamente en esta segunda parte eso se nota mucho más. Todo el tema político siempre está presente en la trama. Vemos un mago que gobierna injustamente, se le da continuidad al tema del rechazo a los animales que vemos en la primera cinta, se nos presenta a un os manipulador junto a una Madame Morrible a su servicio y a un pueblo dispuesto más que nunca a creer en las mentiras que le va a contar su gobierno. El arco de Elphaba es súper interesante. Recordemos que toda Wicked es contada desde la perspectiva de la mala, así que Elphaba está en el centro. Cada supuesta mala acción aquí tiene su justificación. Y si bien el conflicto entre ella y Glinda y también con el mago evoluciona, aquí sí tengo que decir que es como un tira y encoge que hace que la trama pierda cierta fuerza. Es como que ahora luchamos, ahora no, luchamos, ahora nos damos abracitos y hablamos como gente civilizada. Pero bueno, es un arco coherente en todo caso si lo vemos en su totalidad. Glinda en esta segunda parte se hace más interesante, porque en la primera vemos un despliegue de su superficialidad en todo su esplendor, lo cual nos deja incluso momentos cómicos, que como dije, no son para partirse de la risa, pero son simpáticos pues. Pero en esta entrega vemos a una Glinda que se enfrenta a debates morales internos bien pesados, de los cuales, tengo que decirlo, no siempre sale muy bien librada. Y ojo, que Elphaba tampoco, porque en Wicked 2 todos se ensucian las manos y eso es lo que tiene de bueno esta historia, eso es lo que me gusta de hecho, que los personajes no son lo que parecen. Quiénes son los buenos y quiénes son los malos es simplemente una historia que nos cuenta Oz, pero la realidad es mucho más compleja. Ahora bien, las motivaciones de los personajes, también hay que decir esto, no siempre son coherentes, pero la película se sostiene igual. En Wicked for Good también hay cabida para un mayor desarrollo de personajes secundarios, como Nessa, Fiero, Boq. Aquí conocemos mejor no solo lo que les va a pasar, sino que terminan de definirse sus personalidades, porque ahora son adultos, ya no son estudiantes y tienen que elegir un bando.
Sobre las temáticas principales, pues estas tienen su cierre. Si bien en la 1 todo gira en torno a Elphaba y su lucha contra el rechazo de su entorno por ser diferente, la historia evoluciona hacia qué es verdad y qué es mentira en un mundo manipulado. Tanto Elphaba como Glinda tienen que aceptar que el mundo de Oz les ha asignado un rol y que aunque ellas no encajen en él, deben jugar las cartas a su favor para salir bien libradas. Digamos que con Wicked for Good ambas dejan atrás la inocencia de la juventud, de que la verdad debe saberse y que el bien siempre gana. Ahora entienden que las cosas no funcionan así y que para hacer justicia se las tendrán que ingeniar. Y sobre el tema de la xenofobia, que comentaba en el primer video que hice y que algunos en los comentarios no terminaban de ver porque claramente no habían visto todavía la película, aquí se le da continuidad. Los animales deben enfrentarse a una discriminación mucho mayor y no puedo dejar pasar por alto el paralelismo entre Oz persiguiendo animales y Trump y el ICE en Estados Unidos persiguiendo a los extranjeros. Creo de verdad que en un momento como el que vive ese país, es imposible no ver esto. Esto podría convertir a las dos Wicked de Chu en unas películas de protesta, pero a ver, eso no ocurre del todo. La cinta nos deja un mensaje súper mascado que hace principalmente Elphaba de que vale la pena luchar por el lugar de pertenencia al que llamamos hogar y liberarlo del yugo opresor de los malvados. Es decir, no es la gente o los animales en este caso los que se han corrompido, sino un par de personas puntuales que están en el poder. Muy gringo todo. Pero Wicked evidentemente no es solo política, si bien esta es la parte del mensaje que disfruto más. La amistad de las protagonistas, que deben hacer frente a las dificultades, está al centro de todo. Y en esta película se ahonda mucho en los sentimientos de ambas. Un detalle interesante de esta cinta es que en ella aparecen Dorothy, el león cobarde, el hombre de hojalata y el espantapájaros. Se explica el origen de algunos de estos personajes, lo cual me resultó interesante, mientras que otros apenas los vemos de espaldas o les vemos los pies. Y sé que para algunas personas este es un acierto, no mostrar tanto, pero para otros no tanto, lo de no desarrollar tanto estos personajes porque bueno, en el fondo son importantes porque todo esto parte de la historia original del Mago de Oz. Pero bueno, que aquí hemos venido a ver a Elphaba causando desmadres y luchando contra la campaña de desprestigio que se le ha venido encima. Por cierto, vi las dos películas con un grupo de adolescentes a mis espaldas haciendo cosplay de todos los personajes principales y que susurraban de fondo las canciones principales. Gracias por eso, chicos. Pero te cuento esto porque no creo que fans como ellos se hayan visto desilusionados por Wicked 2. En el resto del público, pues habrá de todo. Desde los que la odiarán y dirán que es una porquería respecto a la primera, hasta quienes un poco más equilibrados dirán que estuvo bien, pero pudo ser mejor. Yo me ubico entre los segundos, los equilibrados, por supuesto. Pero tampoco te voy a mentir. Ahora que veo la historia en su conjunto, la aprecio mucho más que antes. La producción se me hace grandiosa y la historia, si bien tiene sus fortalezas, como también ya he comentado, la han simplificado bastante para que mucha gente vaya al cine a verlas y no se le haga tan pesada la parte politicona de la cinta. Si tuviera que elegir entre ambas películas, elijo definitivamente la primera y de hecho, ya que estamos, le metería tijera y haría una sola. Soñar no cuesta nada. Y llegó el momento de pasarte la pelota. ¿A ti qué te pareció? ¿La viste ya o no piensas someterte a eso? Cuéntamelo en la caja de comentarios que te leemos. Y si estás pensando en por qué ahora muchas películas ya no nos sorprenden tanto, te dejo con este video que hicimos sobre si Hollywood mató al cine o lo estamos haciendo nosotros los espectadores. Enfoque polémico. Éntrale aquí. Chau.